Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV Salud, Dios bendiga su vida, su casa, su familia. Dios bendiga su hogar, Dios bendiga sus finanzas, su trabajo. Dios bendiga su salud y todo por cuanto tenga en el nombre poderoso de Jesús. Amados hermanos, gracias siempre por estar siempre presente, siempre atendiendo cada mensaje, cada predicación, cada discipulado. Gracias por siempre estar ahí acompañándonos, dándome a mí la oportunidad de poder llevar hasta su corazón la palabra de nuestro Dios. En esta mañana, amados, vamos a hablar acerca de las promesas de Dios. Y nuestro título de predicación es el siguiente: el camino de las promesas. ¿Sabe? La importancia de las promesas es que causa en nosotros una esperanza, que estamos esperando algo. Y Dios promete tantas cosas en su palabra para nosotros, de manera que seamos animados en esperanza y ver cumplidos sus promesas en nuestras vidas. Por ejemplo, todo aquel que trabaja tiene como promesa que recibirá su salario, sea al final del mes, sea dentro de 15 días o sea semanal. Y lo que lo anima a la persona a trabajar arduamente y responder a sus obligaciones dentro de su empleo es esa esperanza de poder obtener algo por medio del cual puede atender las necesidades de su familia. Y si no hubiera tal promesa de un pago, de un salario, estoy seguro que muchos de nosotros no estaríamos respondiendo con entusiasmo, con esperanza, con ánimo a nuestras obligaciones. Tan cierto es que cuando una persona no recibe lo prometido, pues llegan hasta alborotos. Pero en el caso de nuestro Dios, que sabemos que no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, sabemos que sus promesas están en el sí y en el amén. Entonces, el camino de las promesas es medio del cual tú y yo hemos sido llamados a andar. Ahora, ¿será que las promesas solamente son para nosotros? Ciertamente, hay promesas que parecen amenazas, pero serían más, en vez de amenazas, serían más advertencias. Es como aquel padre o madre que le dice a su hijo: mira, si hace lo uno o lo aquello, te va a venir este mal. Y es una promesa y a la misma vez una advertencia. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios está lleno de promesas y advertencias. Pero para nosotros que andamos con esa esperanza viva en nuestros corazones, andamos porque Dios ha prometido muchas cosas a los que le aman. Y quiero iniciar el mensaje de hoy con el libro de Deuteronomio, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 9 al versículo 12. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará su pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído
decretos y por haberlos guardados y puesto por obras, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, que el poder de tu Espíritu Santo se haga manifiesta hoy, en este día, este momento, donde me permita a mí menguar mi humanidad para que tu poder, Señor, se manifieste en cada palabra de esta predicación de hoy. Para que todos, Señor, seamos edificados, seamos instruidos, seamos, Señor, exaltados en tu palabra. Habla nuestra vida, habla nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Dense cuenta, amados hermanos, la fidelidad de Dios es para los que le aman. Es para los que le aman. Y algo que yo tengo entendido, que el amor no es algo que sale de la boca para afuera, es un sentimiento arraigado, no un sentimiento, es un sentir, es una esencia bien arraigado en el corazón que nos impulsa a determinar nuestra manera de vivir para cumplir con Dios sus mandamientos, sus preceptos, no por las letras que matan, sino por el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros, que causa después esta esencia. Y dice la palabra que Dios guarda su pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es una promesa, porque ¿sabe? Cuando nosotros hacemos un contrato con alguien, con alguna compañía, en ese contrato existe todas las promesas por medio del cual vamos a regir nuestro compromiso para dar por hecho todas las cosas que se dice en ese contrato y lo firmamos como en forma de pacto. Y Dios ha hecho muchas promesas por medio del cual Él los cumple como un pacto, como un contrato, ¿verdad? Y por eso dice allí, a los que aman y guardan, ¿qué? Todo lo que está escrito en ese contrato, en ese mandamiento. Porque el que ama a Dios ciertamente guarda los mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero algunos aborrecen a Dios, algunos no quieren saber de Dios, algunos tienen su propio camino hecho y se vuelven burladores de aquellos que se sujetan y que quieren agradar a Dios en toda su forma de vida. Por lo tanto, Dios también tiene una advertencia o una promesa para ellos. Como lo dice el versículo 10, y le da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no demora con el que odia, en persona le dará su pago. Entonces, ¿será que le irá bien a las personas que aborrecen a Dios? No, pero da a conocer la palabra de Dios. ¿Sabe? Dios le da una oportunidad aún a los que le aborrecen para que al leer esto se puedan arrepentir. Al escuchar eso se puedan arrepentir y ser partícipe de las promesas y ser partícipe de los pactos y llegando a amar a Dios para guardar los mandamientos. En mi ignorancia, pues yo también llegué a rechazar a Dios y todo aquel que predicaba la palabra de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de mí, como puede tener misericordia de cualquiera en esta mañana que no haya entendido que Dios es verdad, que Dios es real. Dios no es un Dios de papel, Dios no es un Dios de mitos.
Dios es real. Dice el versículo 11, perdón. Dice, guarda por tanto ese acuerdo, los mandamientos, los estatutos, todo lo que hay en ese contrato para que el pacto de Jehová se cumpla contigo. Estoy parafraseando. Por tanto, los mandamientos, guárdalo, los estatutos y decretos que te mando hoy, que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Ciertamente, todo aquel que obra en los mandamientos de Dios, todo aquel que pone por obra los decretos, todo aquel que pone por obra los mandamientos y los guarda, Dios hace un pacto con ellos. Guarda el pacto y la misericordia para con ellos. Porque el que pone por obra los pactos, los decretos de Dios, los mandamientos de Dios, ciertamente se mantiene en una conducta y esa conducta representa un caminar, o sea, el camino que lleva a las promesas. Por eso nuestro tema de hoy, el camino de las promesas. Debemos de entender que no estamos hablando de muchos caminos porque se ha escuchado por ahí que todos los caminos llevan a Dios. Eso es la vil mentira porque sabemos que hay un solo camino que lleva a Dios. Porque cada hombre tiene su propio camino. Y dice, como dice el Proverbio 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. O sea, no todo camino lleva a Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es de muerte. El camino que lleva a Dios es el camino que nos lleva a nosotros a guardar, a poner por obra los decretos, a poner por obra los mandamientos de Dios. Es el camino que nos lleva a ver las promesas de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. No todos los caminos llevan a Dios. No todas las religiones llevan a Dios. No todos son caminos de Dios. Hay un solo camino de Dios y Jesús nos lo reveló en la carta de Juan, del libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, diciendo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Por ese camino, el único camino que Dios estableció para que el hombre pudiera alcanzar las promesas. Pudiera ver todo lo que promete. ¿Sabe cuántas promesas hay el día de la venida de nuestro Señor? Algunos serán coronados, algunos serán vestidos de lino blanco. Promesas y promesas de Dios, del cual solamente los que creen, del cual solamente los que aman a Dios verán cumplido esas promesas. Porque aquel que no cree, aquel que aborrece a Dios, será destruido. Aquel que no ama a Dios, aquel que está lleno de odio en su corazón, también recibirá su pago. Pero ¿cuál es el pago que recibirá? ¿Cuál es el pago que recibirá? Debemos de entender que el odio no procede de Dios. El que aborrece no procede de Dios. Por lo tanto, en ese camino que hemos llamado a andar, que hemos sido llamados a andar, es un camino del cual no se puede doblar ni a la derecha ni a la izquierda, no se puede descarrilar.
Es un camino donde nosotros debemos de mantenernos firmes hasta ver los cumplimientos de las promesas de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, amados hermanos, en ese camino debemos de mantenernos fieles. ¿Por qué? Porque los que no creen se vuelven burladores, se van a burlar de ti, se van a mofar de ti, van a decir cosas del cual si tomas en cuenta tu propia vida va a decir, no, pero es verdad. Pero si rehusas en tomar en consideración tu propia vida y entender que la vida de Dios es la que conviene vivir en este camino para alcanzar las promesas, entonces rechazarás cualquier burla, cualquier menosprecio, cualquiera que se mofen de ti. Porque has creído. Por cuanto hemos creído, nos mantenemos en los que hemos creído para ver el día en que se cumplan las promesas de Dios. Porque muchos dirán, pero ¿dónde está la venida del Señor? ¿Dónde está aquel que dijo que venía? Muchas cosas dirán para que uno entre en una duda y dice, pero, ¿cierto? Tantos años que dice que viene el Señor, viene el Señor, viene el Señor y no viene. Mira lo que dice 2 de Pedro para que no se desanimen. Si siempre nos enfocamos en las promesas de Dios, vamos a mantenernos en el camino. Si siempre estamos atendiendo más las promesas de Dios que la burla de los hombres, vamos a estar más firmes todos los días en el camino de nuestro Señor para ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Y eso ya no está muy lejos. Eso ya no está muy lejos. Eso está más cerca de lo que nosotros pensamos o podemos imaginarnos. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 en adelante. Acompáñenme allí. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, no tiempos, días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está aquel que dijo que iba a venir? ¿Dónde está? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es como hace un tiempo atrás estaba diciendo, pero mira los acontecimientos, está diciendo que estamos en principios de dolores. Vamos a ver cumplido todo lo que dijo el Señor Jesucristo. El Señor está a la puerta. Y exactamente la persona burlándose dice, pero toda la vida las cosas han estado así. Siempre ha habido terremotos, siempre ha habido huracanes, siempre ha habido guerras. Todas las cosas siempre han sido así. Y uno diría, si uno no está firme en las promesas de Dios, en el camino de Dios, en la fe, uno diría, pero ¿verdad? Siempre ha habido todas esas cosas, siempre han acontecido todas esas cosas. Pero eso lo hacen los burladores, tratando de desanimarte, robando de tu corazón las promesas de nuestro Dios. Todas las cosas, dice, permanecieron así desde el principio de la creación. Pero dice el 5, estos ignoran voluntariamente. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
de los hombres burladores, de los hombres que no aman a Dios, de los hombres que aborrecen y que tienen odio en sus corazones. Pero el versículo 8 dice más, oh amados, no ignoréis esto, no ignoréis esto. ¿Y qué es lo que no podemos ignorar? Que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Por lo tanto, lo que Dios promete le va a cumplir. No en el tiempo que el hombre se espera, no en el tiempo anhelado del hombre, sino en el tiempo que Dios crea que sea necesario que venga a cumplimiento todo lo que su palabra ha dicho. El Señor no retarda su promesa, dice el versículo 9. No retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Es su paciencia que hace de que aún no ha acontecido nada de lo que ha dicho Dios. Porque, dice, ¿y cuál es la razón? Dios no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hablando de que ninguno perezca, Dios no quiere ni siquiera el que odia perezca. Dios no quiere ni siquiera el que aborrece o perezca, ni siquiera quiere que el impío perezca, esperando que de alguna manera pueda haber arrepentimiento para que no perezcan. Y ahí es que radica la paciencia de nuestro Dios y nos ha traído por cumplido las promesas y las advertencias que nos enseña su palabra. Porque para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Dice, pero el día del Señor en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, ardiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Es una advertencia y también una promesa. Es hacernos saber lo que ha de acontecer, porque Dios lo que dice lo va a cumplir. Llegarán a cumplirse, tanto como las promesas como las advertencias, porque Dios advierte y no solamente promete. Algunos solamente quieren prometer, pero es bueno advertir. En esta mañana, mientras estaba rasurándome, vino a mi espíritu esa palabra. Permita al Señor que yo pueda recordarme cómo fue. Decía así: la verdad tiene que ser hablada y predicada. Eso es para aquellos que tengan oído para obedecerlas. La verdad es para aquellos obedientes, no para los desobedientes. Y la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es para aquellos
que quieren salvarse, es para salvación. Por lo tanto, no se puede cambiar nada de lo que dice la palabra para acomodar el sentir del hombre, sino que hay que hablar la palabra como debe de ser predicada, para que el que tenga oído hacia la verdad pueda entonces corregir sus caminos. Y el que quiera salvarse, apropiarse de esa palabra y vivirla, para que pueda ver las promesas de Dios cumpliéndose en su vida. Por lo tanto, mis amados hermanos, Dios no quiere que nadie perezca. Por eso no ha venido aún los cumplimientos de su palabra. Las cosas que ya han acontecido, todo lo que decimos que son cosas que han acontecido siempre desde que el mundo fue hecho, todo lo que podemos experimentar, no deberíamos de considerar mejor que es una demostración de lo que Dios puede hacer. No deberíamos de considerar mejor que son advertencias de las cosas que pueden venir, pero con mayor furor, con mayor poder, con mayor fuerza. No deberíamos de entender de que el hombre no tiene control sobre la naturaleza que Dios ha creado y que la naturaleza se manifiesta cuando Él quiere, en el momento que Él quiere. Causa destrucción, causa muchas cosas para darnos a entender lo frágil que somos, para que podamos entender entonces que no puedo vivir mi vida como yo quiero, sino vivir mi vida como Dios manda. Ciertamente muchas cosas han acontecido desde el principio de la creación, pero eso debería de ser para nosotros motivo de entender de que lo que Dios dice lo puede cumplir con mayor furor. Por lo tanto, es mejor acatarnos a la voluntad de Dios. Es mejor sujetarnos al Dios Todopoderoso para ver mejor sus cumplimientos, sus promesas cumplidas a nuestra vida y no sus advertencias. Como las cosas que han de acontecer cuando el mundo pues se acabe, cuando el Señor venga como ladrón en la noche. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así dice la palabra. El versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos ardiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Dice el 13, pero nosotros, diga yo, escríbalo ahí, yo. Nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia que habla Deuteronomio capítulo 7 versículo 9. El pacto y la misericordia. La misericordia de Dios es la justicia de Dios. Aleluya. Padre, despierta el corazón del pueblo somnámbulo, somniante, que sueña aún, como he escuchado por ahí, que sueña en pajaritos preñados. No sé si es algo bueno decir, pero he escuchado eso.
que se despierte el pueblo para que entran en la realidad, en la verdad de Dios. Porque ciertamente aún dentro del pueblo cristiano, la gente vive en un sueño, no una realidad. ¿Por qué? Porque hemos sido desformados completamente en lo que es el concepto de la religiosidad. De tener un buen comportamiento, que así vamos a ser recompensados. De hacer buenas obras, que así vamos a ser recompensados. No es por fe, es por fe para que nadie se gloríe. Por fe, es por la gracia de Dios, que es por fe, para que nadie se gloríe, no por obras. Por lo tanto, cuando nosotros adoptamos una fórmula religiosa, no significa que vamos a ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los buenos modales y el buen comportamiento religioso han sido establecidos por los hombres. Pero el pacto de nuestro Dios, al enviar a su Hijo Jesucristo para que fuésemos redimidos, para que pudiéramos entrar en el plan, en la misericordia, en la gracia de Dios, es la que nos conecta con Dios, porque Jesús es el camino que nos permitirá ver cumplidas las promesas de nuestro Dios. Él es el camino que nos lleva al Padre. Aleluya. Despierta, Señor, nuestra conciencia. Despiértanos, Señor, de este sueño que nos abraza por medio de un conocimiento, de una relación religiosa bien arraigado en estos corazones. Señor, arranca de raíz todo sentimiento religioso para que entonces podamos entrar en esa relación pura contigo y poder ser partícipe de tus promesas. Porque ciertamente las promesas de Dios alcanzarán a los que se mantienen en el camino que Dios trazó, que Dios puso para que nosotros anduviésemos en él. Dice el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 42 en adelante. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día de que éste no espera, como ladrón en la noche, y ahora a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
Por lo tanto, nosotros debemos de ocuparnos en las cosas de nuestro Dios. Porque al ocuparnos en las cosas de nuestro Dios es mantenernos en el camino y para ver cumplido las promesas de Dios. Para ver cuando se cumplan las promesas de Dios. Porque nosotros, amados hermanos, no somos de lo que domamos. No podemos ser de los que nos dejamos engañar por los burladores. No podemos dejar de ser arrastrados por el error de los inicuos. Debemos de estar pendiente de la verdad, de las cosas de nuestro Dios. Porque si no, amados hermanos, vamos a ser sorprendidos Porque el día, la hora, nadie lo sabe. Pero cuando llegue el momento del cumplimiento, vendrán dos cosas. Se cumplirán las promesas y también las advertencias. Se cumplirán las promesas y también las advertencias. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas. Estamos en luz, estamos en Cristo y debemos de andar como hijos de luz. Es el camino en que tú y yo hemos sido llamados a andar. ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? ¿En qué estamos ocupando nuestro caminar? ¿En qué caminos estamos andando? ¿En los caminos de Dios? ¿En el camino de las promesas? ¿O en el camino de las advertencias? Porque déjame decirle que no podemos depositar toda nuestra confianza en que Dios envió a su Hijo en la cruz para que entonces yo pudiera ser perdonado. Porque si nosotros nos desligamos de la gracia de Dios, si nosotros caemos de la gracia de Dios, si nosotros negamos al Señor Jesucristo, si nosotros nos descarrilamos del camino de las promesas, amados, pues no podemos pretender que dejando el camino vamos a ver las promesas cumplidas. Más veremos cumplidas las advertencias. Mira lo que dice Romanos 11, versículo 17, para que seamos, pues, seguros de lo que estoy hablando en este momento. Dice Romanos 11, 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no te sustenta tú a la raíz, no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezca, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, o sea, el cumplimiento de las advertencias, ciertamente para los que cayeron, pero la bondad, las promesas, para contigo si permaneces en esta bondad, si permaneces en este camino. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Entonces no podemos de ninguna manera
pretender de que yo puedo hacer nada, yo puedo andar como yo quiero y ver los cumplimientos de las promesas sobre mi vida. Hay que acatarse completamente a la palabra de Dios, a la verdad de la palabra de Dios, porque tergiversan la palabra de Dios añadiéndole levaduras, y un poco de levadura leuda toda la masa. Pues entonces nosotros debemos de entender de que si yo voy a vivir, no voy a solamente a tomar las palabras que me convienen, porque si son palabras que me convienen, entonces estoy escogiendo mi propio camino, no el camino de Dios. Yo tengo que obedecer a toda la palabra de Dios en su cumplimiento en mi vida para guardarla y ponerlo por obra. En todo su cumplimiento. En todo su sentido, para determinar que realmente estoy en un camino donde no puedo estar desviándome ni a la derecha ni a la izquierda. Estar firme en el camino, porque es el camino que me permitirá a mí, a ti, ver las promesas de Dios cumplido. Porque el Señor dijo que volverá, va a volver. ¿Cómo va a volver? Como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. ¿Lo estamos esperando? Si realmente estamos esperando la venida del Señor, ciertamente debemos de esperarlo mientras estamos en el camino, estamos haciendo lo que dice su palabra. Si no, estamos andando en nuestros propios caminos. Porque el Señor viene, porque su palabra dice que va a volver, va a volver. Mira lo que dice Hechos capítulo 1:11. Dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús viene como ladrón en la noche. Nadie sabe la hora, el día, la hora, pero viene. Viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia que se mantiene en el camino. Y el camino de Dios es regido por su palabra, para que a través de su palabra nos mantengamos firmes en la verdad. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. Pero, ¿qué pasa? La promesa de Dios está ahí. Pero estamos caminando hacia la promesa de Dios. Estamos manteniéndonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Hemos purificado los corazones de la mala conciencia y lavado el cuerpo con agua pura. Nos estamos manteniendo realmente creyendo en las promesas de Dios. Estamos haciendo lo necesario para ver las promesas de Dios cumplido, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Dice el versículo 35 de Hebreos 10, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará.
mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Lo que significa que los que retroceden van a la perdición. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, no somos los que retroceden para la perdición. Hay que seguir peleando la buena batalla de la fe. Hay que mantener esa fe viva. El justo por la fe vivirá, no por lo que ve, sino por lo que no se ve. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El justo vive por fe. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Hay que ser como Pablo. Dice Pablo en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. Así nosotros tenemos que ser, pelear la buena batalla y acabar la carrera. Dice, y he guardado la fe. Aleluya. Y he guardado la fe por los demás. Por los demás viene promesa. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A los que aman su venida, a los que aman al Señor, a los que se mantienen fiel, a los que viven por fe, al justo. Dios, glorifícate, Señor. Porque hay promesas para ti, amados, hay promesas de Dios y se cumplirán, pero mantengámonos en fe, perseverando, caminando bajo la dirección de la palabra de nuestro Dios. Santiago 1:12, casi estoy terminando. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Eso es promesa, amados. Pero esa promesa debe de hacerle que nos mantengamos aún soportando la tentación y resistir las pruebas para alcanzar esa promesa de corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sabe? ¿No se dan cuenta que todo aquel que recibe la promesa de Dios son aquellos que aman a Dios? Si te amas a ti mismo y amas tu bienestar y amas estar... No, amados. Promesas de Dios hay para ti, para mí, pero a los que aman su venida, a los que aman a Dios, a los que se mantienen en su propósito, a los que se mantienen en guardar sus preceptos, en guardar sus mandamientos, para vencer todo lo que viene en contra de lo que nosotros hemos creído, manteniéndonos, resistiéndonos, manteniéndonos en fe. Dice Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Yo no sé si tú has puesto tu esperanza en las promesas de Dios. Si algún día habías pensado en las promesas de Dios para allí poner toda tu esperanza. Si no lo habías hecho hoy, te digo que hay muchas promesas de Dios que se cumplan solamente cuando nos mantenemos firmes en este camino que lleva a las promesas. Que lleva a las promesas.
Recibiremos vestiduras blancas. Nuestro nombre será escrito en el libro de la vida. No será borrado. El Señor confesará nuestro nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Recibiremos corona de vida. Entonces, amados, ese debe de ser nuestra esperanza para mantenernos firmes. Eso es lo que debe de mantenernos en fe, porque como lo dije y como la palabra lo dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No tienes que verlo para creer, no sea como Santo Tomás. Y cierro con eso, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, amadas, hermanos, amigos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, no solamente de espíritu, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si tenemos tales promesas, debemos de entender que hay que despojarse de muchas cosas para poder alcanzar las promesas. ¿Cuáles son esas cosas? Pues limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Perfeccionando. ¿A quién le corresponde perfeccionar la santidad? A ti, amados. A ti, amado, a ti, amada. A mí nos pertenece a nosotros perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y yo te pido, oh Dios, que esa palabra pueda llegar a los corazones que dudan, a los corazones que no saben, Padre Santo, que hay promesas. A los corazones extraviados, a los corazones turbados, a los corazones confusos, a los corazones de aquellos, Padre Santo, que no te conocen. Para que entonces, Señor, esa palabra impacte su vida y pueda entender que hay promesas. Y que esa palabra, Padre, no caiga en tierra infértil, sino en tierra fértil. Y que produzca, Señor, 30, 60, 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amados, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios siempre esté con cada uno en el nombre de Jesús. Que tengan un excelente día y sean todos bendecidos.